Hola, buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Les habla su profe Marilyn. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que junto a sus familias estén sanitos, estén aprovechando también de compartir en unidad. Y les saludo afectuosamente, les mando un abrazo a la distancia, esperando Dios bendito los proteja, los bendiga a todos junto a sus familias. Nos vemos. Comenzamos nuestra clase. Bien, entonces, para partir, el tema de hoy, origen y cómo viaja el sonido. Objetivo de la clase, reconocer que el sonido son vibraciones que capta el oído. Y el segundo objetivo, explicar que el sonido son ondas que viajan en todas las direcciones al investigar experimentalmente. Para el primer objetivo, reconocer que el sonido son vibraciones que capta el oído. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando nos tapamos los oídos? Tapémonos los oídos en este momento. Si se los tapan, van a darse cuenta de que no me pueden oír con tanta facilidad. Y si los tapan muy bien, se van a dar cuenta de que tal vez muchos no me van a escuchar. Resulta ser que los oídos son el órgano que nos permite captar todos los sonidos y entrega la información al cerebro para poder traducir qué es lo que quieren decir o qué mensaje que nos entrega, ¿cierto? Ese sonido que estamos escuchando. El sonido puede ser grato o también puede ser ruidoso, molesto, ¿cierto? Como cuando escuchamos un bocinazo, cuando nos pone alerta y se revienta un globo alrededor nuestro, ¿cierto? Pegamos un solo salto, producto de ese sonido repentino y estruendoso. Pero otras veces puede ser grato, como cuando escuchamos música que nos gusta a través del radio. ¿A qué se debe que unas personas sean sordas y no puedan oír? Bueno, tenemos diferentes causas. Una puede ser que haya nacido con alguna dificultad auditiva, ¿cierto? Ya sea con cero capacidad auditiva o con un porcentaje. Tenemos algunas personas que a lo largo de su vida comienzan a tener algún problema, alguna enfermedad, algo que les provoca la disminución de la audición o la pérdida total de esta, ¿ya? Y hay algunas personas que van a tener una pérdida auditiva transitoria, en donde producto de, por ejemplo, un mal aseo de los oídos, ¿cierto? Podríamos tener una pérdida de la audición momentánea que cuando se hace un aseo como corresponde, podría recuperarse totalmente, ¿ya? Ese aseo no corresponde hacerlo con eso de los cotoritos, ojo con eso, ¿ya? El aseo auditivo uno tiene que asistir, ¿cierto?, a un otorrino para que le enseñe a hacerlo, que por lo general es con agua oxigenada. ¿Cómo podemos ayudar a las personas con algún tipo de sordera, ¿cierto? Podemos ayudarlos a través del lenguaje de señas. Si nosotros aprendemos a usar el lenguaje de señas como tenemos acá, ¿cierto?, que acá muestra el abecedario, el lenguaje de señas, podríamos comunicarnos con mayor facilidad con estas personas y de esa manera estas personas tendrían mayor información, porque son muy pocas las personas que realmente manejan el uso de este tipo de lenguaje. Entonces muchas veces la dificultad más grande que estas personas puedan tener es el no poder expresar o no poder obtener información de los demás, producto de que no tienen cómo comunicarse, porque la manera que tienen para hacerlo, que es a través de esto, no todo el mundo lo maneja. Entonces una buena forma sería, ¿cierto?, poder aprender este lenguaje de señas. Otra cosa sería también, ¿cierto?, si yo me doy cuenta de que hay una persona que tiene alguna discapacidad auditiva cerca y veo que de repente, no sé, va a llegar y cruzar la calle y no se ha dado cuenta porque no escuchó que venía un auto, ¿cierto? A veces los vehículos pasan a gran velocidad y nosotros nos percatamos principalmente por el sonido más que por verlos, cuando vienen muy rápido, ¿cierto? Entonces, esta persona no va a tener esa parte que lo pueda apoyar. Yo puedo ayudar y alertar a esta persona que tenga cuidado, que tenga precaución, que viene un vehículo. Un ejemplo sencillo, ¿cierto?, de cómo puedo también tratar de colaborar con estas personas y no dejarlos totalmente solos. Los sonidos se producen al haber vibraciones.
Entonces, sin la vibración no existe el sonido. Pero para que ocurra vibración también necesitamos que esté la presencia del aire, ¿ya? Y nosotros en nuestro planeta tenemos ese prodigio, por así decirlo, ¿cierto? Porque al existir una atmósfera que contiene el aire, el sonido se puede transmitir. Tenemos aquí instrumentos que vibran. Por ejemplo, una caja de percusión que al golpearla va a vibrar, ¿cierto? Y va a generar sonido. Tenemos una trompeta, un instrumento de viento, que al soplarla también emite sonido. Y un violín, un instrumento de cuerda, que al tocar sus cuerdas con el arco, también va a emitir un sonido. En esta otra imagen tenemos una representación gráfica de lo que sería una onda de sonido. Si se fijan, la onda surge y se expande en todas las direcciones, ¿ya? Y por último, una imagen de una guitarra, ¿cierto? Y la persona, si se fijan acá, cuando toca las cuerdas vibran. Fíjense ahí esas formas onduladas que generan las cuerdas. Y además con los distintos grosores va a generar distintos tipos de sonido. Entonces tendríamos aquí el sonido a través de la vibración de las cuerdas. Ahora vamos a hacer una prueba. Como sale en esta imagen, ustedes van a colocar sus manos, ¿cierto? Sus manos en su garganta y van a decir la sílaba OM. OM. ¿Qué ocurrió cuando dijimos esa sílaba? ¿Qué sintieron en esa zona? Vibración, ¿cierto? Sintieron que vibra esa zona. ¿Por qué creen ustedes que esa zona va a vibrar? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese lugar que se puso a vibrar? ¿Qué habrá en esa zona de nuestro cuerpo? Bueno, en ese lugar se encuentran las cuerdas bucales. Y son las que a través de la vibración, ¿cierto? Y del aire que va a estar saliendo a través de ella, va a generar sonido, diferentes tipos de sonido. En este caso generó esta vibración que nosotros pudimos captar, ¿cierto? Además de escucharla, pudimos captarla a través de nuestras manos al sentir cómo vibra esa zona cada vez que decimos esta sílaba. Y no solo esa sílaba. Si ustedes se la vuelven a colocar la mano en la garganta y comienzan a hablar cualquier cosa, se van a dar cuenta de que sigue vibrando, siempre y cuando estén hablando. Vamos a escuchar ahora un video cortito. Toca un silbato. ¿Qué es lo que vibra? Vibra una pelota dentro del silbato. Veamos este segundo video de un elástico en un envase de yogur. ¿Qué es lo que vibra? El elástico vibra lo que produce un sonido. Por último, veamos este video con una regla. ¿Qué es lo que vibra? ¿De dónde viene el sonido? La regla vibra y eso produce un sonido. Muy bien, ahora que ya vieron, ¿cierto? Los videos. ¿Qué era lo que vibraba entonces en el silbato? La pelotita, dijimos, ¿cierto? Vibraba en el silbato. ¿Y de dónde venía el sonido? Del silbato. ¿Y acá qué era lo que vibraba? El elástico. ¿Y de dónde venía el sonido? De ahí mismo, ¿cierto? Y en el último caso, lo que vibraba era la regla. Ahora les toca a ustedes. Bien, para esto, ustedes van a marcar con un ticket, ¿cierto? En la página 49 de su cuadernillo Aptus,
El que no tiene el cuadernillo pone pausa al video y va a transcribir a su cuaderno de ciencia. ¿Ya? Entonces ustedes van a marcar con un ticket todas las imágenes que ustedes determinan o identifican que produce un sonido. Como por ejemplo, acá en los aplausos, ¿cierto? Acá está otra. Tocar las cuerdas de la guitarra también correspondería a vibración. Tocar un gong también emite sonido. Cantar también emite sonido. En el caso de la persona comiendo, ¿no es cierto? Y la persona soplando, haciendo vibrar un papel, ¿sí? La campana sonando, ¿sí? Y una persona tocando un silbido. Muy bien. Ahora ustedes van a trabajar de manera individual en su cuadernillo en la misma página 49. ¿Ya? Van a completar las oraciones con estas tres palabras: vibración, los oídos y sonido. Van a identificar de estas oraciones a cuál le corresponde cada palabra. Un ocurre cuando un objeto produce vibraciones. Sería un sonido. Muy bien. Los oídos escuchan una guitarra cuando captan las de las cuerdas. Las vibraciones. Muy bien. Si las cuerdas de una guitarra dejan de vibrar, no escucha la guitarra. Sería en este caso, los oídos no escuchan la guitarra. Sin vibración no hay sonido. ¿Ok? Actividad entonces, esta parte la van a hacer de manera individual. Desarrollan en su cuadernillo en la página 50 y si no lo tienen, pausan el video para copiar las instrucciones y lo copian en el cuadernillo, perdón, en el cuaderno de ciencias. Explicar, el objetivo número 2 es explicar que el sonido son ondas que viajan en todas las direcciones al investigar experimentalmente. Entonces, vamos a tener aquí, ¿cierto? Esta imagen de una niña tocando el violín, en donde va a vibrar, ¿cierto? En todas las direcciones el sonido de las cuerdas del violín. En las manos al aplaudir también, y el sonido se va a escuchar en todas partes. Al silbar una canción o una melodía y al tocar las cuerdas de la guitarra. ¿Qué parte de los objetos de la lámina producen vibración? En este caso serían las cuerdas del violín, en este caso serían las cuerdas de la guitarra, en este caso serían las cuerdas bucales y en este la percusión de las manos. ¿Qué parte del cuerpo capta las vibraciones, dijimos? Muy bien, los oídos. ¿Qué hacen los oídos cuando reciben esta información? Dijimos que los oídos iban a transmitir la información del sonido al cerebro para que éste pudiera interpretar dicho sonido. Entonces, el sonido, ¿qué es? Son ondas que viajan en todas las direcciones, dijimos, ¿cierto? Y son las vibraciones que producen al golpear, estirar o mover un objeto. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un parlante que está emitiendo las ondas de sonido. Y en esta otra sería cómo se perciben a través de la tecnología, ¿cierto? Las ondas de sonido, que son siempre oscilaciones. Recordemos qué ocurría al poner la mano en la garganta. Tenemos acá una imagen, ¿cierto? Donde me muestra que cada vez que nosotros vamos a hablar, ¿cierto? Las cuerdas vocales se van a cerrar. ¿Ya? Se cierran y al cerrarse las cuerdas vocales y al pasar el aire a través de las cuerdas vocales cerradas hace que se genere esta vibración y genere el sonido. ¿Ya? Al hablar o al cantar las cuerdas vocales se cierran y el aire las hace vibrar. Y esa vibración es la que provoca el sonido del hablar, del gritar, del cantar. Se fijan, acá tenemos entonces la zona donde ustedes pusieron su manito y sintieron esa vibración. Y ahí encontramos, ¿cierto?, la laringe, que es la zona donde se van a ubicar las cuerdas vocales.
Vamos a ver el siguiente.